Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Aldama, gerente de servicios técnicos para Simon México, y hoy tengo el gran placer de poder darles una presentación acerca de un tema de bastante actualidad para el uso de nuestro sistema de cableado estructurado. Se trata acerca de las aplicaciones de audio-video sobre una infraestructura IP. Les recuerdo también y les hago una cordial invitación a que participen en el chat de la conferencia donde están precisamente viendo esta presentación, sobre todo para que podamos intercambiar preguntas y respuestas y compartir nuestras impresiones. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a abordar esta presentación. ¿Qué vamos a revisar en ella? Vamos a revisar, pues, lo que es AV sobre IP o audio y video sobre IP. Vamos a hablar de las aplicaciones de audio y video sobre IP. He elegido entre varias lo que son HD base T, Audio Dante, audio y video sobre IP en esquemas propietarios, una aplicación muy actual que es SDVoE. También vamos a hablar de las configuraciones de cableado que se requieren para el soporte de audio y video sobre IP. Y dentro de estas configuraciones vamos a revisar pues, la configuración tradicional de cableado, la que requiere un diseño por zonas, el cableado de zonas, y también la configuración para Bring Your Own Device o BYOD. Las aplicaciones de audio y video sobre IP están actualmente por todos lados. Por eso decimos que audio y video sobre IP es omnipresente, ya que se alcanza con ellas una amplia gama de entornos, escenarios, negocios, en donde se requiere estas aplicaciones para informar, promover, colaborar, entretener y educar. Algunos de los ejemplos de estas aplicaciones son pantallas de presentaciones en salas de conferencia y espacios de reunión en las empresas, pizarras inteligentes y pantallas interactivas en los salones de clase, pantallas de video en auditorios, centros de convenciones y arenas, como por ejemplo los video walls o muros de video, los sistemas de sonido y señalización digital, también sistemas de medios en salas de espera, habitaciones de hotel y otros lugares de alojamiento y recreación, así como pantallas informativas en aeropuertos, municipios, centros de operaciones y por supuesto los ambientes Bring Your Own Device, donde pues podemos compartir contenido entre los diferentes dispositivos conectados. Actualmente los estándares que rigen los sistemas de audio y video pues están cada vez más actualizados y utilizan las tecnologías de punta para la comunicación, incluyendo las plataformas IP, y que por medio de estas se utiliza cableado balanceado y fibra óptica para el soporte de estas aplicaciones. Algunas de ellas, como video de alta definición y ultra alta definición, pues requieren de una infraestructura que tenga todo el desempeño para poder soportar el ancho de banda de las señales de audio y video que sean claras y de alta calidad. Asimismo, una cuestión muy importante es el poder soportar aplicaciones de alimentación remota, como por ejemplo Power over Ethernet o Power over HDBaseT, que tiene sus siglas POH y que precisamente puedan brindar a través de esta alimentación remota la energía suficiente para poder brindar la energía necesaria para estas pantallas de video. ¿Por qué debemos implementar audio y video sobre IP? Bueno, entre sus múltiples ventajas, pues está la evidente de poder trabajar sobre la misma infraestructura IP, la misma plataforma del protocolo de Internet que utilizan las demás aplicaciones de red. Ventajas significativas son su costo-eficiencia en cuanto al ahorro en materiales, mano de obra y mantenimiento debido a una sola infraestructura, a un solo tipo de cable que vamos a utilizar para audio, video, alimentación y control. No se necesita llevar cableado de corriente alterna, no se necesita tener dispositivos conectados en sitio para la alimentación de los dispositivos de audio y video. Otra característica diferenciadora es la funcionalidad aumentada que permite que todos los dispositivos de audio y video se integren en una sola plataforma
que utilicen para su comunicación cifrados y protocolos de red. También permiten un control centralizado desde cualquier ubicación donde nosotros podamos tener acceso a la red, y por supuesto una mayor flexibilidad y escalabilidad en caso de que tengamos que migrar hacia tecnologías más avanzadas de audio y video. Por supuesto, el desempeño mejorado es una característica muy importante, ya que los cables que se utilizan para IP pueden manejar cantidades de datos de mucho mayor volumen, y por supuesto esto para dar como resultado mejores señales de audio y video a distancias más largas que las que se utilizan con los sistemas tradicionales. Cuando nosotros migramos a una infraestructura que se basa en una plataforma IP para el soporte de las aplicaciones de audio y video, necesitamos comprender qué opciones tenemos y que esto nos ayude para la toma de decisiones en cuanto a la tecnología que pueda satisfacer nuestras necesidades o la de nuestros clientes, así como su presupuesto. Entre estas tecnologías tenemos como opciones HD Base T, que ya tiene varios años en el mercado, Audio Dante, audio y video sobre IP, aplicaciones propietarias que operan también sobre IP, y SDV, que es Software Defined Video over Ethernet, o video definido en software sobre una plataforma Ethernet. Vamos a empezar a hablar de HD Base T. Esta tecnología nos permite dar de alguna manera cabida dentro de nuestras aplicaciones a lo que se conoce como el 5 Play, en donde podemos transmitir y audio y video de 4K, que es una muy alta resolución para nuestras pantallas. Podemos transmitir simultáneamente con esta señal de audio y video una señal Ethernet de 100 megabits por segundo junto con una señal USB 2, y como características importantes es que hay total control bidireccional dentro de estas señales, y además podemos suministrar alimentación remota con una potencia de hasta 100 watts a través del protocolo POH o Power over HD Base T. Aunque utiliza la misma infraestructura que una red de datos tradicional Ethernet, no es un verdadero sistema IP, ya que no utiliza los protocolos de Internet, sino que utiliza paquetes que se denominan paquetes T para la transmisión de las señales de datos. Esta opción HD Base T es una opción ideal para clientes que ya tienen dispositivos con HD Base T y que buscan una actualización o expansión de su infraestructura de audio y video. Otra aplicación es Audio Dante. De hecho, Audio Dante es el sistema más popular que se utiliza para transmitir señales de audio digital sobre redes Ethernet en plataforma IP, y fue desarrollada por Audinate. Dante son las siglas de Digital Audio Network through Ethernet. Eso es lo que de alguna manera nos posibilita llegar hasta una longitud en par trenzado balanceado de 100 metros, o incluso podemos utilizar esta aplicación sobre fibra óptica para poder tener mayor alcance en cuanto a la longitud donde estén distribuidos nuestros dispositivos. Con esta aplicación tenemos un software que controla totalmente la difusión digital, así como en sus dos modalidades, unidifusión o multidifusión, a amplificadores, altavoces y demás dispositivos de audio. Para esto se utiliza un encapsulado para colocar los paquetes que utiliza Audio Dante sobre paquetes en el protocolo IP y poder así transmitirla en cualquier dispositivo conectado en una red Ethernet, tal como se muestra en la imagen, ¿no? Es un sistema que nos permite, con cableado estructurado, poder conectar cualquier dispositivo de audio y video. Muy importante, por ejemplo, en salas de eventos musicales o de teatros, en estudios de grabación, etc. Las aplicaciones propietarias de audio y video sobre IP
pues aunque operan sobre esta plataforma, tienen un problema y es que no brindan una interoperabilidad. Todos los equipos que se conecten en uno de estos sistemas tienen que ser de la misma marca y esa es precisamente su principal desventaja. Casi todos ellos utilizan switches tipo matriz, que utilizan sistemas de comprensión de señales de video para hacer más efectiva la transmisión de estas señales. Hay varias características que tienen todas ellas en común, a pesar de que no tienen interoperabilidad, pero sí tienen algunas características comunes, como por ejemplo el utilizar el estándar 2110 de SMPTE. También permiten una transmisión sin compresión de video de alta definición. Permiten el video JPG 2000 con una compresión ligera y una compresión de video de alta eficiencia a través de los protocolos H264 y H265. La aplicación Dante Audio y Video es precisamente la versión de audio de Dante que nos permite integrar video también sobre la misma plataforma IP y que precisamente nos permita la interoperabilidad con los dispositivos conectados para las redes tipo Dante. Permite un canal de video JPG 2000 y además 8 canales de audio Dante sin comprimir a través de una red IP que funcione al menos a 1 gigabit por segundo. Para lo cual, pues bueno, necesitamos revisar bien qué categoría de cableado va a soportar esta aplicación. Por supuesto, se recomienda como mínimo categoría 6 aumentado, aunque podría utilizarse incluso cableado categoría 6 para esta aplicación. Otras aplicaciones propietarias son las que tienen las marcas Creston, Extron, Digital Links, MuxLab, solo por mencionar algunas, ya que hay más fabricantes de dispositivos audio y video que utilizan sus propias tecnologías de audio y video sobre IP. Una característica común entre ellas es que utilizan codificadores y decodificadores como los elementos de recepción y transmisión y utilizan como protocolo de compresión el sistema H264 y JPG 2000. También permiten su funcionamiento en redes Ethernet de hasta 1 gigabit por segundo y básicamente pues no se necesitaría el mismo nivel de compresión cuando la utilizamos a través de redes de mayor velocidad, donde podemos incluso transmitir estas mismas versiones de aplicaciones, pero a mayor velocidad, que serían 2.5 gigas, 5 gigas o 10 gigabits. Esta aplicación se está convirtiendo poco a poco en la predilecta de la industria. Se llama Software Defined Video over Ethernet, o por sus siglas, que son SDVoE, y permite la transmisión de video de 4K, audio, control y Ethernet de 1 gigabit por segundo de transmisión. Al igual que las demás aplicaciones de audio y video sobre IP, pues aprovecha toda la infraestructura de switches, el cifrado de redes que existan o que estén implementadas en esas redes y dan un muy buen valor agregado para transmitir señales a donde otras aplicaciones no puedan llegar, ya que opera precisamente sobre un protocolo IP y cualquier dispositivo conectado a una red puede tener esta capacidad. Una gran ventaja definitivamente es que todos los dispositivos SDVoE ofrecen interoperabilidad entre fabricantes, así que la elección de qué pantallas, qué dispositivos de transmisión de video queremos implementar en nuestro sistema es totalmente abierta si estos dispositivos cumplen con el estándar SDVoE. A pesar de que se transmite 1 gigabit por segundo junto con la señal de video 4K, se utilizan switches de red 10 gigabit por segundo. Y precisamente con un esquema de codificación que esté diseñado para transmitir señales de control entre los codificadores y decodificadores pues, en un sistema bidireccional. Una cosa muy importante es de que para transmitir 10 gigabits por segundo se requiere como mínimo categoría 6 aumentada en nuestro cableado. Las tendencias actuales
precisamente son utilizar audio y video en red y como protocolo de interoperabilidad SDVoE. Estas redes son más flexibles, permiten una escalabilidad, se elimina en gran medida la necesidad de utilizar switches propietarios matriciales y procesadores que estén casados con alguna tecnología o marca en particular. SDVoE nos proporciona una transmisión de video de alta definición que se llama HDR 4K60, que es una transmisión real de 4x4x4, libre de dispositivos o artefactos que se requieran para la transmisión de video, solamente con los dispositivos de red y las tarjetas correspondientes en los dispositivos de audio y video, que son de baja latencia y permiten pues definitivamente una transmisión de ultra alta definición que requiere un mayor ancho de banda y que además, una cosa muy importante, pues al ser susceptible al crosstalk, lo que se recomienda es que sea blindado. El cableado categoría 6A blindado. Eso nos va a permitir mucho mayor flexibilidad en las situaciones donde podemos instalar el cableado para SDVoE y que además, pues con el blindaje cancelamos virtualmente la link crosstalk y tenemos múltiples ventajas acerca de la forma en cómo podemos hacer una instalación de cableado estructurado al utilizar precisamente cableado blindado y además que ofrecemos una canal con menos ruido, con mayor ancho de banda para estas aplicaciones de audio y video. Uno de los ejemplos de aplicaciones de SDVoE es, por ejemplo, que podamos utilizarla para un muro de video o video wall y se quitan los problemas asociados, por ejemplo, en tener diferentes calidades de imágenes en estas pantallas, ya que es un protocolo de muy baja latencia que permite alta definición en cada una de ellas y por lo tanto pues se van a tener resultados impecables en cuanto a la definición y la resolución en estas pantallas. Aquí tenemos una tabla comparativa de lo que hemos estado comentando entre precisamente HD base T, Audio Dante y las aplicaciones de audio y video sobre IP. Por una parte, las aplicaciones propietarias y por otra parte, las aplicaciones interoperables SDVoE. Y podemos observar, ¿no?, aquí las características que se tienen, donde nosotros ya con esta tabla podemos tomar una decisión de qué es lo mejor para nuestras aplicaciones, para nuestras aplicaciones o la de nuestros clientes. ¿Qué potencia se requiere? Casi todas ellas utilizan 90 watts, con excepción de HD base T, que utiliza hasta 100 watts, pero prácticamente se utilizan los mismos criterios de selección de componentes para el soporte de aplicaciones de alimentación remota. También las velocidades, pues podemos observar, por ejemplo, que para poder transmitir una señal de video 4K, pues todas las aplicaciones de video que mostramos aquí son capaces de hacerlo. Algunas aplicaciones propietarias nos permiten incluso mayor definición. Y bueno, esto será importante cuando realmente las pantallas por su tamaño requieren esta mayor definición. Y bueno, pues eso podemos decir que quizás sea un poco difícil de tener una aplicación tan exigente como por ejemplo una pantalla de cine. Y una pantalla de cine funciona perfectamente bien con una señal 4K. Entonces, bueno, pues esa es una muestra de lo que pues, permite transmitir estos sistemas sobre una red IP. La categoría mínima que necesitamos, casi todas requieren como mínimo categoría 5E, aunque aquí también hay que decirlo, no siempre obtenemos la misma longitud máxima de canal. Si queremos asegurar estos 100 metros, pues entonces podemos utilizar categoría 6A blindada. Hay efectos de disipación térmica asociados con el uso de cables blindados, donde no hay una reducción de longitud asociada con la pérdida de inserción. También hay características muy detalladas para la longitud máxima que podemos obtener
con las diferentes categorías de cable, por ejemplo, con la aplicación HD Base T, donde para obtener 100 metros requerimos categoría 6A, para 40 metros pues requerimos categoría 6, y si queremos que un enlace de solo 10 metros, pues con categoría 5E es suficiente. Y así, bueno, podemos encontrar los tipos de paquetes que se utilizan para la transmisión de las señales. Como habíamos dicho, HD Base T utiliza paquetes T, y los demás utilizan paquetes TCP/IP. Los equipos también varían dependiendo de las diferentes tecnologías que se están mostrando aquí. Cuando hablamos de audio-video sobre IP, inherentemente estamos hablando de cableado estructurado, y un cableado estructurado que cumpla con los requisitos estipulados por las normas y con la aplicación de las mejores prácticas aceptadas por la industria. Todo ello nos permite tener un sistema que, además de su cumplimiento normativo con las normas precisamente de la ISO/IEC y de la TIA, las normas de la ISO/IEC están definidas en la serie ISO/IEC 11801, las de la TIA en la serie ANSI TIA 568. Y bueno, también podemos tomar definitivamente como referencia importante en México las normas desarrolladas por NICE, que están hechas en concordancia con las normas internacionales de la ISO/IEC. En este caso hablamos de la serie de normas NMX-I-11801-NICE, que en este año están siendo ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación para su declaratoria de vigencia. ¿Por qué debemos especificar una infraestructura común para todas las aplicaciones de audio y video? En primer lugar, todos los movimientos y cambios que realicemos son costosos y también intervienen bastante en la operación normal de las oficinas, son bastante intrusivas. Necesitamos, si queremos hacer cambios al cableado, pues que las áreas estén prácticamente desocupadas para poder hacer todos los cambios que se requieren a la infraestructura de cableado. Los equipos que pueden ser muy diversos, podemos observar la gran cantidad, por ejemplo, de interfaces de audio y video que se tienen en el mercado, que están mostradas a la derecha, y que, pues, por mencionar algunas, ¿no? Conectores HDMI, conectores VGA, DVI-I, USB tipo C, S-Video, coaxial, etcétera, etcétera, etcétera. Hay múltiples cantidades de puertos que actualmente son utilizados por los diferentes fabricantes de dispositivos de cómputo, por ejemplo, ¿no? Podemos encontrar una gran cantidad de puertos que requieren cada uno de ellos sus propias características de transmisión, además de que muchos de ellos requieren alimentación local. Entonces, una infraestructura unificada de audio y video va a permitir que manejemos un solo tipo de medio de transmisión, reduzcamos significativamente el número de interfaces a puertos Ethernet, a puertos de fibra óptica, y además que podamos utilizar la alimentación remota y con ello no requerir adaptadores de corriente para poder alimentar los dispositivos en forma local. La característica común que tienen las redes de cableado estructurado es que siguen una topología de estrella que nos permite concentrar todas las salidas ubicadas en nuestras áreas de trabajo, en nuestras áreas de cobertura, las áreas de cobertura que se ubican generalmente arriba del techo para la conexión de cámaras, de antenas inalámbricas, de diferentes dispositivos que actualmente se utilizan en entornos del Internet de las Cosas, de edificio inteligente. Todas ellas se conectan a paneles de parcheo, y que de ahí podemos conectarlo a través de una simple interconexión utilizando cordones de equipo o cordones de parcheo, como le solemos decir, patch cords, con los switches de audio y video. En las normas ISO, NICE, TIA limitan la longitud de canal a 100 metros como máximo, ya sean cables blindados o no blindados. Dentro de estos 100 metros, el enlace permanente, que es la longitud del cable entre el panel y el conector que está en nuestra salida de equipos o salida de telecomunicaciones, es máximo 90 metros.
y que utiliza conductores sólidos. Aquí también es muy importante mencionar que dependiendo de la temperatura ambiente, tendríamos que hacer una reducción a la longitud máxima dependiendo de la construcción del cable y de la clasificación de temperatura a la cual estén estos cables listados. Por ejemplo, hay cables listados hasta 60 grados centígrados, que es lo mínimo que piden las normas, y un cable blindado tendríamos que recortarle 7 metros, por ejemplo, en lugar de tener un máximo de 90 metros de enlace permanente, serían pues 83 metros. Pero este es mejor que, por ejemplo, para los cables sin blindaje, ya que ellos habría que recortarles 18 metros a una temperatura, por ejemplo, de 60 grados centígrados. Y con ello, pues definitivamente es un tema importante la elección del tipo de construcción. Los cables clasificados a mayor temperatura, por ejemplo, los cables clasificados a 75 grados centígrados, que tienen un nivel de calidad mucho mayor para permitir este tipo de temperaturas que lo mínimo especificado por las normas, nos permitirían recortes mucho menores. Por ejemplo, los cables blindados FUTP categoría 6A podríamos llegar a tener recortes insignificantes de, por ejemplo, 3 metros a 70 grados centígrados, ¿no? Más allá de lo que tradicionalmente se maneja dentro de las normas como límites máximos. Y si fuera un cable doblemente blindado, por ejemplo SFTP, la reducción podría ser nada. O sea, podemos mantener los 90 metros para poder crear canales de 100 metros, incluso a 70 grados centígrados. Todo esto tenemos que considerarlo junto con la cantidad de patch cords, la longitud de patch cords, ya que los cables de patch cords, que generalmente son de cable multifilar, tienen mayor atenuación y que también es importante ver qué tipo de calibre tiene, porque entre más delgado es su calibre, pues habría que hacer ajustes todavía mayores a la longitud máxima del canal, así como la cantidad de conexiones que podemos admitir en un canal, que son de máximo 4 conexiones. Para una aplicación que se requieren tendidos de cables largos, pues básicamente podemos tener entre estos entornos estadios, puntos de venta, etcétera. Es posible que se requiera ya el uso de cable de fibra óptica, ya sea multimodo o monomodo, dependiendo de su longitud. En multimodo podemos llegar hasta 550 metros con cable OM4 y en monomodo podríamos llegar hasta 10 kilómetros, ¿no? También esto depende mucho del equipo activo y de las especificaciones que este equipo activo tenga. Otra alternativa, cuando no son muchos metros los que necesitamos tener como alcance, pues es utilizar precisamente cable categoría 7A totalmente blindado, con una construcción, por ejemplo, SFTP, donde podríamos llegar a aumentar por algunos metros la longitud máxima. Por ejemplo, en algunos casos, para transmitir 1 gigabit por segundo, es sabido que un cableado categoría 7A podría llegar hasta 122 metros en lugar de máximo 100 metros. Las topologías de cableado que podemos elegir para soporte de audio y video sobre IP son la topología de cableado tradicional y la topología de cableado por zonas. ¿Cuál es la diferencia? El uso de una caja de zona que sirve para albergar un punto de conexión horizontal que tradicionalmente le llamamos punto de consolidación, donde nos facilite la realización de movimientos, adiciones y cambios en las áreas de trabajo y en las áreas de cobertura. En un cableado por zonas, el cableado que parte de nuestro espacio de donde tenemos nuestro distribuidor, por ejemplo, nuestro cuarto de telecomunicaciones o nuestro cuarto de equipos, llega hasta un cableado, hasta una caja de zona donde vamos entonces a conectar los diferentes dispositivos, ya sea extendiendo un cable hasta las salidas de telecomunicaciones o salidas de equipos en las áreas de trabajo o en las áreas de cobertura respectivamente, o bien saliendo de ahí con cordones elaborados en campo con cable sólido, por ejemplo. Cuando ya son cierta longitud, pues se requiere que los cables sean hechos con cable sólido para que tengan una menor afectación en cuanto a su atenuación. Cuando tenemos una caja de zonas,
pues tenemos que las implementaciones de movimientos, adiciones y cambios son más rápidos, menos costosos y menos disruptivas para los ocupantes de las áreas de oficinas. Las pruebas también es un aspecto muy importante, la realización de pruebas que aseguren el cumplimiento de la categoría de desempeño que se ha instalado. Por ejemplo, la aplicación HDBaseT, el HDBaseT Alliance, requiere que se hagan estas cumplimiento de normas de la industria. Esto a pesar de que hay múltiples equipos que pueden hacer la comprobación de la aplicación de audio y video, pero la aplicación y la certificación con un probador de campo nos asegura que cualquier aplicación que se pueda desarrollar ahora o a futuro para esa categoría va a poder ser soportada. Así que la aplicación de pruebas es muy importante para validar el cableado, especialmente para aquellos cableados categoría 6A que nos permiten transmisiones de hasta 10 gigabits por segundo. En la configuración tradicional del cableado, podemos encontrar ya sea conexiones que van directamente desde el cuarto de telecomunicaciones hasta nuestras salidas de equipo, en donde vamos a conectar nuestros, por ejemplo, receptores o decodificadores de audio y video. En el ejemplo que se muestra una salida SO, que es un Service Outlet, una salida de servicio, en la cual el propósito pues es dar servicio a un proyector. Después de ahí tenemos otro ejemplo que es llegar a una caja de zona donde podemos tener un HCP o un punto de conexión horizontal, como se denomina en la TIA o como se le denomina en la ISO y en la norma mexicana SCP, que es un Service Concentration Point o punto de concentración de servicio. El término realmente no importa, la función es lo importante. Nos brinda una flexibilidad para la conexión de salidas de telecomunicaciones o salidas de servicio para nuestro cableado estructurado. En este ejemplo, en la salida de telecomunicaciones hay una pantalla digital conectada en la forma tradicional a un conector de telecomunicaciones montado en un faceplate. Pues obviamente en los dispositivos de audio y video, la conexión con cables HDMI es importante para asegurar la transmisión de señales de alta velocidad, pero la transmisión de señales en la red se realiza a través de cable de par trenzado. En la configuración por zonas, podemos encontrar pues también por zonas, es cuando está caja de zona, en esta parte de aquí, en esta configuración que se denomina MPTL, lo que podemos observar es que los dispositivos no están siendo conectados a través de una salida y luego un patch cord o un cordón de equipo para los equipos, sino que directamente hay un plug terminado en campo sobre el cable horizontal. A este método se le denomina enlace terminado en plug modular, MPTL por sus siglas en inglés, y que precisamente se utiliza para dispositivos que no requieren la administración que nos asegura la conexión a través de un patch cord. Cuando los dispositivos se conectan y se quedan permanentemente conectados, entonces podemos utilizar este método como una alternativa, como excepción también para este tipo de dispositivos. Por último, la configuración Bring Your Own Device. Podemos apreciar aquí también la conexión de los diferentes dispositivos, en este caso una laptop, para a través de la salida que tenemos en pared y que tenga una conexión con el receptor a donde se conecta nuestro proyector, pues podamos transmitir nuestro contenido cuando lleguemos y nos conectemos a esa red. Para esto podemos tener un cable ya conectado entre lo que sería nuestro faceplate y nuestro proyector para con un adaptador HDMI poder tener tanto la conexión HDMI hacia el proyector como el cordón de red hacia la red de datos para poder tener la transmisión de los contenidos. Hemos hablado de que el cableado categoría 6A es la mejor opción y en esto coinciden tanto las normas de la ISO, NICE o TIA.
Ahora, hay algunas que incluso lo determinan como la categoría mínima que debe de utilizarse como HD base T para poder transmitir a 100 metros cualquier señal de video 4K sin compresión y también, pues, básicamente SDVoE es lo que requiere, ya que categoría 6A nos permite 10 gigabits por segundo, que es la velocidad de los switches que se tienen que utilizar para SDVoE. Dentro de las aplicaciones, el cableado blindado sin duda es la mejor opción y dentro de estas, la categoría 7A doblemente blindada nos permitiría el cableado más estable térmicamente para tener las menores reducciones de longitud asociadas con el aumento de temperatura. Entonces, lo mínimo pues es cableado categoría 6A, que nos ofrece pues un mayor margen, excelente inmunidad al ruido, y el cableado categoría 7A pues nos permite también tener un sistema con mejor disipación de calor, que nos dé una transmisión de video mejorada y poder soportar mayores distancias, como ya lo hemos comentado. Bueno, por mi parte es todo. Les dejo aquí mi correo electrónico y nuevamente les recuerdo que los invito al chat donde estaremos ahí presentes para contestar cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias.